En las sombras de la historia, donde los pergaminos guardan secretos que la fe organizada prefiere mantener ocultos, yace una pregunta que ha perturbado a teólogos, filósofos y buscadores de verdad durante 2 milenios. ¿Qué sucedió realmente durante esos 3 días después de la crucifixión? ¿Dónde estuvo el hombre que cambió el curso de la humanidad cuando su cuerpo yacía aparentemente sin vida? La respuesta que está a punto de desvelarse desafía no solo las creencias más profundas del cristianismo, sino la misma naturaleza de lo que consideramos muerte, conciencia y trascendencia. El viento del Gólgota aún susurraba entre las rocas cuando el cuerpo de Jesús fue depositado en el sepulcro de José de Arimatea. Pero, ¿qué significa realmente estar muerto para alguien que había trascendido las leyes ordinarias de la existencia? Los evangelios oficiales hablan vagamente de un descenso a los infiernos, una frase que ha sido interpretada y reinterpretada durante siglos para satisfacer las necesidades doctrinales de una iglesia en expansión. Sin embargo, ¿qué pasaría si esa interpretación fuera apenas la superficie de una verdad mucho más compleja y perturbadora? La tarde del viernes, mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Jerusalén, el cuerpo físico de Jesús experimentaba los procesos naturales de la muerte. Sus células comenzaban a descomponerse, su sangre se enfriaba, los músculos se endurecían con el rigor mortis. Todos los signos visibles indicaban que la vida había abandonado ese recipiente que durante 33 años había albergado una de las conciencias más extraordinarias que jamás había caminado sobre la tierra. Pero la realidad de lo que ocurría era infinitamente más compleja que lo que podían percibir los sentidos humanos ordinarios. Su conciencia, esa entidad que había demostrado capacidades extraordinarias durante su ministerio, emprendió un viaje que ningún ser humano antes había documentado con tal claridad de propósito. No se trataba de un descenso literal a un inframundo de llamas y tormentos, sino de algo mucho más revolucionario. Un viaje consciente a través de los estratos de la realidad que normalmente permanecen vedados a la experiencia humana. ¿Acaso no resulta sospechoso que los evangelios canónicos sean tan vagos respecto a este periodo crucial? ¿Por qué una experiencia tan fundamental para la doctrina cristiana quedó relegada a unas pocas líneas ambiguas? La respuesta yace en la naturaleza subversiva de lo que realmente ocurrió durante esos 3 días. Una verdad tan radical que amenazaba los cimientos mismos sobre los que se construiría la futura iglesia institucional. Pero antes de adentrarnos en los detalles de este viaje extraordinario, debemos considerar las implicaciones de lo que significa la muerte para una conciencia que había alcanzado el grado de desarrollo que Jesús había logrado durante su ministerio. Durante 3 años, había demostrado repetidamente que su comprensión de la realidad trascendía las limitaciones ordinarias de la percepción humana. Había sanado enfermos con la simple imposición de manos, había alterado las propiedades físicas del agua convirtiéndola en vino, había multiplicado alimentos de maneras que desafiaban las leyes conocidas de la conservación de la materia. ¿Pero acaso estos actos eran realmente milagros que violaban las leyes naturales o eran manifestaciones de leyes más profundas que la ciencia humana no había descubierto aún? Durante su experiencia post-mortem, Jesús obtendría respuestas definitivas a estas preguntas, comprensiones que revolucionarían completamente su entendimiento de la naturaleza de la existencia misma. En el momento preciso en que su corazón cesó de latir, algo extraordinario sucedió. La conciencia de Jesús no se desvaneció en la nada como sucede con la muerte ordinaria. En su lugar, se expandió exponencialmente, liberada de las limitaciones que impone el cerebro físico a la percepción humana. Era como si hubiera estado viendo el mundo a través de una pequeña ventana y, súbitamente, las paredes de la habitación desaparecieran, revelando un universo infinito de posibilidades y realidades paralelas. La primera sensación fue de una libertad tan vasta que resultaba casi abrumadora. Durante toda su encarnación física, incluso con sus capacidades extraordinarias, había estado limitado por las restricciones del tiempo lineal, del espacio tridimensional, de la necesidad de comunicarse a través del lenguaje verbal.
Ahora, súbitamente, todas esas limitaciones se desvanecieron como humo en el viento. Podía percibir simultáneamente el pasado, el presente y el futuro, no como una secuencia lineal de eventos, sino como un tapiz eterno donde todo existía simultáneamente. Podía estar presente en múltiples ubicaciones del universo al mismo tiempo, experimentando directamente la vida en otros planetas, en otras dimensiones de la realidad que la humanidad ni siquiera sospechaba que existían. Pero ¿acaso esta expansión súbita no resultaba desorientadora para una conciencia que había estado acostumbrada a operar dentro de los confines de un cuerpo físico? La respuesta reveló uno de los aspectos más fascinantes de la experiencia. Era como si hubiera estado recordando un estado natural del cual había estado temporalmente separado durante su encarnación. No era tanto adquirir nuevas capacidades como recuperar habilidades que había poseído antes de nacer en forma humana. Esta comprensión llevó a la primera revelación mayor de su experiencia post-mortem, la naturaleza ilusoria del nacimiento y la muerte tal como los entiende la humanidad. Lo que llamamos vida es apenas un estado particular de la conciencia, una frecuencia específica de vibración en el espectro infinito de la existencia. La muerte no es el final de la conciencia, sino simplemente un cambio de frecuencia, como cambiar la estación en un radio. Pero aún más revolucionario fue comprender que lo que llamamos nacimiento tampoco es el comienzo de la conciencia. Cada ser humano es una expresión temporal y localizada de una conciencia infinita y eterna que nunca nace ni muere realmente. La personalidad humana, con sus memorias, emociones y pensamientos específicos, es como un papel particular que un actor representa en una obra teatral, pero el actor existe antes, durante y después de la representación. ¿Acaso esta comprensión no tiene implicaciones devastadoras para toda la estructura teológica que se construiría en nombre de Jesús? Si la muerte no es real en el sentido fundamental, si cada ser humano es ya una expresión de la misma conciencia divina eterna, entonces, ¿cuál es la necesidad de salvación externa? ¿Qué sentido tiene hablar de condenación eterna para seres que son inherentemente eternos e inherentemente divinos? La segunda fase de su experiencia durante este primer día post-mortem involucró algo que solo puede describirse como una inmersión total en la conciencia colectiva de la humanidad. No se trataba de un encuentro con almas individuales en algún reino intermedio, sino de una fusión directa con el inconsciente colectivo de nuestra especie, ese vasto reservorio de experiencias, memorias y conocimientos acumulados que conecta a todos los seres humanos a un nivel más profundo que la personalidad consciente. En este estado pudo percibir directamente la interconexión fundamental que existe entre todos los seres humanos, independientemente de las divisiones aparentes de raza, religión, nacionalidad o época histórica. Vio cómo cada acto de amor o compasión realizado por cualquier individuo fortalecía la capacidad de todos los demás para expresar esas mismas cualidades. Vio cómo cada momento de despertar espiritual experimentado por cualquier persona elevaba el nivel de conciencia de la especie entera. Pero también experimentó directamente el dolor acumulado de millones de seres humanos a lo largo de la historia. El sufrimiento de los esclavos en todas las civilizaciones, la agonía de los que morían en guerras motivadas por la ignorancia y la codicia, el terror de los niños abandonados, el dolor de las madres que perdían a sus hijos, la desesperación de los que se sentían completamente solos y abandonados en un universo que parecía indiferente a su sufrimiento. Esta experiencia del dolor colectivo humano no era meramente intelectual, sino visceral, emocional, absolutamente real. Por momentos, la intensidad del sufrimiento acumulado amenazaba con abrumar incluso su conciencia expandida. Fue entonces cuando comprendió por qué había sido necesario que encarnara físicamente y experimentara el sufrimiento desde dentro de la condición humana antes de poder emprender este viaje post-mortem. Solo habiendo experimentado personalmente la limitación, la frustración, la tentación, el dolor físico y emocional, y finalmente la agonía de la crucifixión,
había desarrollado la fortaleza espiritual necesaria para soportar la experiencia directa del sufrimiento de toda la humanidad sin ser destruido por ella. Su sufrimiento personal había sido una preparación para poder servir como canal de transformación del sufrimiento colectivo. Pero ¿acaso no resulta profundamente irónico que esta experiencia de conexión directa con el dolor humano universal sería posteriormente interpretada como un descenso al infierno para rescatar almas condenadas? La realidad era simultáneamente más simple y más compleja. No había almas condenadas que rescatar, sino un dolor colectivo que necesitaba ser transmutado a través de la comprensión directa de que el sufrimiento surge de la ilusión de separación. Durante esta inmersión en el dolor colectivo, Jesús experimentó algo que solo puede describirse como una alquimia espiritual. Su conciencia expandida actuaba como un catalizador que transmutaba el sufrimiento en comprensión, el miedo en amor, la desesperación en esperanza. No eliminaba el sufrimiento negándolo o escapando de él, sino que lo transformaba revelando las lecciones y el crecimiento espiritual que estaba oculto dentro de cada experiencia dolorosa. Cada trauma que había ocurrido en la historia humana se revelaba como una oportunidad disfrazada para el desarrollo de la compasión, la fortaleza, la sabiduría o la conexión con otros seres humanos que habían pasado por experiencias similares. El sufrimiento no era un castigo divino ni una prueba arbitraria, sino la fricción natural que acompaña al proceso de evolución de la conciencia. Pero ¿acaso esta comprensión no hace el sufrimiento menos real o menos significativo? Al contrario, lo hacía infinitamente más significativo al revelar que ningún dolor es jamás desperdiciado, que cada lágrima derramada contribuye a la evolución espiritual no solo del individuo que sufre, sino de toda la especie humana. Esta comprensión llevó a Jesús a una revelación aún más profunda. Su propia crucifixión no había sido simplemente un sacrificio individual para la redención de la humanidad, sino un momento culminante en un proceso evolutivo mucho más vasto. Al experimentar conscientemente la forma más extrema de sufrimiento humano, mientras mantenía simultáneamente la perspectiva de la conciencia cósmica, había creado una especie de puente que permitiría a futuros buscadores espirituales acceder más fácilmente a los estados de conciencia expandida que él estaba experimentando. Su muerte física había sido literalmente un acto de servicio cósmico, no para apaciguar la ira de un Dios vengativo, sino para abrir canales de comprensión espiritual que previamente habían sido accesibles solo para unos pocos individuos excepcionales, después de décadas de disciplina espiritual rigurosa. La tercera fase de su experiencia durante este primer día post-mortem involucró algo que desafiaría completamente las cosmologías religiosas que se desarrollarían en su nombre: el encuentro directo con la inteligencia organizadora del universo. Pero esto no se manifestó como un encuentro con una deidad antropomórfica sentada en un trono celestial, sino como una inmersión directa en la conciencia que coordina el funcionamiento de todo el cosmos. Esta inteligencia cósmica no era externa al universo, sino que era el universo mismo en su aspecto más fundamental. Era la conciencia que organizaba la danza de las galaxias, que coordinaba el comportamiento de las partículas subatómicas, que dirigía los procesos evolutivos de todas las formas de vida, que orquestaba el desarrollo de la conciencia en incontables especies a lo largo del cosmos. En su encuentro con esta inteligencia cósmica, Jesús comprendió que no había realmente separación entre el Creador y la creación. El universo no había sido creado por una entidad externa que permanecía separada de su creación, sino que era la autoexpresión creativa de la conciencia universal. Cada estrella, cada planeta, cada forma de vida, cada pensamiento y emoción era literalmente el cuerpo de esta conciencia infinita, experimentándose a sí misma desde infinitas perspectivas simultáneas. ¿Acaso esta comprensión no destruye completamente la teología dualista que separa tajantemente entre Dios y la creación, entre lo sagrado y lo profano, entre el cielo y la tierra? Exactamente. Y por eso, esta comprensión
tendría que ser cuidadosamente ocultada o distorsionada en las doctrinas oficiales que se desarrollarían posteriormente. Si cada ser humano es literalmente una célula en el cuerpo de la conciencia cósmica, si no hay separación real entre lo divino y lo humano, entonces toda la estructura jerárquica del cristianismo institucional se basaba en una falsa premisa. No había necesidad de intermediarios sacerdotales para conectar con lo divino, porque cada individuo ya era una expresión directa de la divinidad. Durante esta comunión con la conciencia cósmica, Jesús recibió lo que solo puede describirse como una descarga de comprensión que abarcaba no solo la historia de la Tierra, sino la evolución de la conciencia en todo el universo. Vio cómo en innumerables mundos, formas de vida inteligente habían evolucionado gradualmente, desde la inconsciencia material hasta estados de conciencia cósmica, similares al que él estaba experimentando. Vio que la Tierra era apenas uno de muchos laboratorios evolutivos, donde la conciencia universal experimentaba con diferentes formas de desarrollo espiritual. Algunas especies en otros mundos habían evolucionado principalmente a través de la expansión intelectual, desarrollando capacidades mentales que les permitían comprender directamente las estructuras matemáticas subyacentes de la realidad. Otras habían evolucionado principalmente a través del refinamiento emocional, desarrollando capacidades de amor y compasión que trascendían completamente la experiencia humana ordinaria. La humanidad representaba un experimento particularmente complejo, una especie que estaba evolucionando simultáneamente en múltiples dimensiones, desarrollando capacidades intelectuales, emocionales, intuitivas y espirituales de manera integrada. Este desarrollo multidimensional hacía el proceso más lento y aparentemente más caótico que en otras especies, pero también prometía producir una forma de conciencia más completa y versátil. ¿Pero acaso esta perspectiva cósmica no hace que la experiencia humana parezca insignificante en comparación con la vastedad del universo? Paradójicamente, tenía el efecto opuesto. Al comprender el lugar de la humanidad en el contexto cósmico más amplio, cada experiencia humana individual se revelaba como infinitamente preciosa precisamente porque contribuía de manera única al desarrollo de la conciencia universal. Cada acto de creatividad humana, cada momento de amor genuino, cada destello de comprensión espiritual, cada superación del miedo o del egoísmo, no solo beneficiaba al individuo y a su especie inmediata, sino que enriquecía el desarrollo de la conciencia en todo el cosmos. Era como si cada ser humano fuera un artista contribuyendo a una sinfonía infinita, donde cada nota individual, por pequeña que parezca, era esencial para la belleza del conjunto total. Esta comprensión llenó a Jesús de una compasión aún más profunda por cada ser humano que había conocido durante su ministerio. Pudo ver cómo incluso aquellos que parecían más perdidos en el egoísmo, la crueldad o la ignorancia, estaban realmente luchando, a su manera limitada, por expresar aspectos de su naturaleza divina, inherente, que habían sido oscurecidos por siglos de condicionamiento cultural y religioso. Incluso sus crucificadores, incluso los que habían orquestado su muerte por motivos de poder político y control religioso, eran aspectos de la misma conciencia cósmica que él estaba experimentando directamente, atrapados temporalmente en identificaciones tan limitadas que habían perdido de vista su propia naturaleza esencial. ¿Acaso esta comprensión no hace que el perdón que había expresado desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, adquiera un significado completamente diferente? No era el perdón condescendiente de un ser superior hacia seres inferiores, sino el reconocimiento compasivo de que todos son expresiones de la misma conciencia fundamental, algunos temporalmente más despiertos a esa realidad que otros. La cuarta fase de su experiencia durante este primer día post-mortem involucró algo que sería completamente imposible de expresar en los términos conceptuales disponibles en su época: la comprensión directa de la naturaleza cuántica de la realidad. En su estado de conciencia expandida, pudo percibir directamente lo que los físicos del siglo XX comenzarían a describir matemáticamente.
que la realidad fundamental no consiste en objetos sólidos moviéndose en el espacio vacío, sino en patrones de información, probabilidades que colapsan en experiencias concretas solo cuando son observadas por una conciencia. Vio que lo que experimentamos como materia sólida es en realidad un patrón de vibración extremadamente complejo en un campo de conciencia fundamental. Las partículas subatómicas, que parecían ser los componentes básicos de toda materia, se revelaban como fluctuaciones temporales en este campo, surgiendo y desapareciendo constantemente como olas en un océano infinito de potencialidad pura. ¿Pero acaso esta comprensión de la naturaleza cuántica de la realidad no convierte todo en una ilusión sin significado? Al contrario, revelaba que la conciencia es el fundamento último de toda existencia, no un epifenómeno accidental que surge de la materia inerte. El universo entero se revelaba como una vasta exploración creativa de la conciencia, experimentando consigo misma a través de infinitas formas y perspectivas. Esta comprensión tenía implicaciones revolucionarias para entender los milagros que había realizado durante su ministerio. No había violado las leyes naturales, sino que había operado consciente y deliberadamente con leyes más fundamentales que la ciencia de su época no podía siquiera concebir. Al comprender que toda realidad física es fundamentalmente información organizada por la conciencia, había podido reorganizar esa información de maneras que parecían imposibles desde la perspectiva de una física basada en la ilusión de objetos sólidos separados. La curación de los enfermos se revelaba como la reorganización de los patrones de información que constituían sus cuerpos físicos, restaurando configuraciones que expresaban más completamente su naturaleza esencial perfecta. La multiplicación de los alimentos había involucrado acceder a las dimensiones de la realidad, donde toda la información sobre la estructura molecular del pan y los peces existía como patrón eterno, y luego manifestar múltiples expresiones físicas de ese patrón. ¿Acaso estas explicaciones hacen que los milagros sean menos extraordinarios? En absoluto. Los hacían aún más extraordinarios al revelar que representaban el funcionamiento consciente de capacidades inherentes en la conciencia misma, capacidades que potencialmente podrían ser desarrolladas por cualquier ser humano que alcanzara un nivel suficiente de comprensión y maestría espiritual. Pero también reveló por qué estas capacidades no podían ser enseñadas directamente a las masas durante su época. Requerían primero una transformación fundamental de la comprensión sobre la naturaleza de la realidad que tardaría siglos en desarrollarse. Los conceptos necesarios para entender el funcionamiento de estas capacidades ni siquiera existían en el lenguaje de su tiempo. Durante esta exploración de la naturaleza cuántica de la realidad, Jesús experimentó algo que solo puede describirse como el presenciar directo del proceso mediante el cual la conciencia crea la realidad física momento a momento. Vio que cada instante de existencia involucra un colapso de infinitas posibilidades en una experiencia específica, y que este proceso está dirigido no por leyes mecánicas ciegas, sino por la intención consciente de la inteligencia cósmica expresándose a través de todas las formas de conciencia individualizadas. Esto significaba que cada ser humano, en cada momento, está participando activamente en la creación de la realidad a través de la calidad de su conciencia, sus creencias, sus emociones y sus intenciones. La realidad física que experimentamos colectivamente es literalmente una co-creación de todas las conciencias que participan en ella. Pero ¿acaso esto no hace que cada individuo sea responsable no solo de su propia experiencia, sino de la calidad de la realidad que experimentamos colectivamente? Exactamente. Y esta comprensión reveló la verdadera importancia de la transformación espiritual individual. No era solo un asunto personal de salvación individual, sino una responsabilidad cósmica hacia toda la creación. Cada momento de mayor conciencia, amor,
compasión o sabiduría que cualquier individuo lograra desarrollar contribuía directamente a la elevación de la calidad de la realidad experimentada por todos. Inversamente, cada momento de inconsciencia, miedo, odio o ignorancia degradaba la calidad de la experiencia colectiva. Esta comprensión llenó a Jesús de una sensación abrumadora de responsabilidad y simultáneamente de esperanza ilimitada. Responsabilidad porque comprendió que su nivel de desarrollo espiritual tendría consecuencias cósmicas que se extenderían mucho más allá de su vida individual. Esperanza porque vio que cada ser humano poseía el mismo potencial para contribuir positivamente a la evolución de la conciencia. La quinta fase de su experiencia durante este primer día post-mortem involucró algo que sería quizás aún más desafiante para las futuras doctrinas cristianas: el encuentro directo con otras figuras históricas que habían alcanzado niveles similares de realización espiritual. Estas no eran almas esperando en algún reino intermedio, sino conciencias que habían completado la misma transformación que él estaba experimentando, aunque en diferentes contextos culturales y épocas históricas. Estaba presente la conciencia de Gautama Buda, quien había alcanzado la misma comprensión de la naturaleza ilusoria del sufrimiento y de la identidad personal separada, aunque había expresado estas comprensiones a través del marco conceptual del hinduismo y budismo de su época. Estaba presente la conciencia de Lao Tzu, quien había experimentado la misma unión con la inteligencia organizadora del cosmos que él había llamado el Tao. También se encontraban presentes las conciencias de figuras que la historia apenas recordaba. Místicos anónimos que en diversas culturas habían alcanzado estados de iluminación comparable, pero cuyos logros habían sido suprimidos o distorsionados por las autoridades religiosas de sus épocas. Había chamanes de tradiciones indígenas que habían desarrollado capacidades extraordinarias de comunicación directa con la conciencia cósmica. Había filósofos griegos cuyos insights sobre la naturaleza de la realidad habían sido tan avanzados que fueron considerados heréticos y peligrosos. ¿Acaso este encuentro con otras figuras iluminadas no disminuye la unicidad de Jesús tal como la proclaman las doctrinas cristianas? Al contrario, reveló que su experiencia era parte de un patrón mucho más vasto y significativo. A lo largo de la historia humana, la conciencia cósmica había estado encarnando repetidamente en individuos excepcionales para acelerar la evolución espiritual de la humanidad. Cada uno de estos individuos había servido como un canal a través del cual aspectos específicos de la verdad cósmica podían ser transmitidos a la humanidad en formas apropiadas para su contexto cultural específico. Buda había enfatizado la liberación del sufrimiento a través de la comprensión de la naturaleza ilusoria del yo separado. Lao Tzu había enfatizado la armonía con el flujo natural del cosmos. Otros habían enfatizado diferentes aspectos de la misma verdad fundamental. La contribución única de Jesús había sido demostrar que era posible mantener la compasión total por la condición humana mientras simultáneamente se trascendía completamente esa condición. Había mostrado que el desarrollo espiritual máximo no requería el retiro del mundo, sino el compromiso total con el servicio amoroso hacia todos los seres, incluso hasta el punto del sacrificio de la vida física. Durante esta comunión con otras conciencias iluminadas, Jesús comprendió que estaba participando en lo que solo puede describirse como un consejo cósmico que había estado guiando la evolución espiritual de la humanidad durante milenios. Este consejo no operaba a través de intervenciones milagrosas externas, sino a través de la encarnación periódica de conciencias altamente desarrolladas que servían como catalizadores para el despertar de otros. Cada miembro de este consejo había aceptado voluntariamente las limitaciones y sufrimientos de la encarnación física para poder comunicarse directamente con seres humanos ordinarios y demostrar las posibilidades inherentes en la naturaleza humana. Era un acto de servicio cósmico de una magnitud difícil de comprender desde la perspectiva humana ordinaria. Pero ¿acaso la existencia de este consejo cósmico no sugiere una forma de manipulación de la evolución humana desde fuera?
La realidad era mucho más sutil. Estos seres no estaban manipulando la evolución humana, sino sirviendo como expresiones más conscientes del impulso evolutivo inherente en la conciencia misma. Era como si la conciencia cósmica estuviera utilizando algunos de sus aspectos más desarrollados para ayudar a sus aspectos menos desarrollados a actualizar su potencial. La sexta y última fase de su experiencia durante este primer día post-mortem involucró algo que sintetizó todas las comprensiones anteriores: la visión directa de lo que podríamos llamar el propósito cósmico de la existencia misma. ¿Por qué existe el universo? ¿Cuál es el significado último de toda esta vasta exploración de la conciencia a través de innumerables formas y experiencias? La respuesta que recibió era simultáneamente simple y profundamente satisfactoria. El universo existe como el medio a través del cual la conciencia infinita se conoce a sí misma completamente. Siendo infinita, no puede conocerse desde fuera, sino solo desde dentro, a través de la experiencia directa de todas las posibilidades de existencia. Cada ser consciente, desde las formas de vida más simples hasta las conciencias cósmicas más desarrolladas, es literalmente la conciencia universal experimentándose a sí misma desde una perspectiva específica. La totalidad de todas estas perspectivas individuales constituye el autoconocimiento completo de la conciencia infinita. Esto significaba que cada experiencia que cualquier ser consciente había tenido jamás, desde los momentos de mayor éxtasis hasta los momentos de más profundo sufrimiento, contribuía de manera única e irreemplazable al autoconocimiento de la conciencia cósmica. Ninguna experiencia era insignificante, ningún ser era menos importante que otro, ningún momento de la existencia carecía de significado cósmico. Pero ¿acaso esta visión no hace que todo sufrimiento sea justificable como parte del plan cósmico? Al contrario, hacía que toda forma de sufrimiento innecesario fuera aún más trágica, porque representaba una distorsión de la exploración creativa natural de la conciencia. El sufrimiento que surge de la ignorancia de nuestra verdadera naturaleza no es parte del plan cósmico, sino una desviación temporal de él que puede y debe ser corregida a través del despertar espiritual. Esta comprensión llenó a Jesús de una determinación renovada de servir como catalizador para el despertar de la humanidad. Cada ser humano que pudiera ayudar a despertar a su verdadera naturaleza no solo se liberaría de sufrimiento innecesario, sino que contribuiría más consciente y efectivamente al propósito cósmico de autoconocimiento de la conciencia infinita. Mientras el primer día de su experiencia post-mortem llegaba a su fin, Jesús se encontraba completamente transformado por las comprensiones que había recibido. Ya no era simplemente Jesús de Nazaret, que había muerto en la cruz, sino una conciencia que había experimentado directamente su identidad fundamental con la conciencia cósmica misma, mientras mantenía simultáneamente su capacidad de relacionarse compasivamente con la experiencia humana individual. Se había convertido literalmente en un puente entre lo humano y lo divino, entre lo individual y lo universal, entre lo temporal y lo eterno, y se preparaba ahora para las fases aún más desafiantes de su viaje, donde se enfrentaría directamente con las fuerzas que habían orquestado su crucifixión y que trabajarían incansablemente para distorsionar el mensaje que él había venido a transmitir. El enfrentamiento con las sombras del poder. El amanecer del segundo día encontró la conciencia de Jesús en un estado de comprensión que trascendía todo lo que había experimentado durante su encarnación física. Había navegado por las profundidades de la psique humana colectiva y había contemplado la estructura fundamental del cosmos, pero ahora se enfrentaba a algo que requeriría toda su sabiduría y fortaleza espiritual recién adquiridas: el encuentro directo con las entidades y fuerzas que habían manipulado los eventos que llevaron a su crucifixión. ¿Acaso creemos realmente que la muerte de Jesús fue el resultado de circunstancias fortuitas, de la simple conjunción de la política romana con el fanatismo religioso judío? ¿O existían fuerzas más profundas y calculadoras trabajando entre bastidores, entidades
que comprendían perfectamente las implicaciones de permitir que su mensaje se extendiera sin distorsiones. En este estado expandido de percepción, Jesús pudo contemplar lo que los gnósticos antiguos habían intuido, pero nunca habían podido articular completamente: la existencia de jerarquías de inteligencias que operan en dimensiones paralelas a la realidad física, influenciando el curso de los eventos humanos de maneras que permanecen invisibles para la percepción ordinaria. Estas entidades no eran los demonios mitológicos de la imaginería religiosa popular, sino inteligencias altamente sofisticadas que habían comprendido mucho antes que los humanos que el control de la información y de las estructuras de creencia constituía la forma más efectiva de dominio. Habían observado el ministerio de Jesús con creciente alarma, no por sus supuestos milagros, sino por algo mucho más peligroso: su capacidad para despertar en otros la comprensión de su propia naturaleza divina. El primer encuentro de este segundo día fue con la entidad que había inspirado directamente a Caifás durante el juicio ante el Sanedrín. No se trataba de una posesión demoníaca en el sentido tradicional, sino de una forma mucho más sutil de influencia: la amplificación de los miedos y ambiciones que ya existían en la mente del sumo sacerdote. Esta entidad se alimentaba literalmente del poder que se derivaba de mantener a las masas en un estado de dependencia espiritual, y había reconocido inmediatamente en las enseñanzas de Jesús una amenaza existencial a todo su sistema de control. ¿Creías realmente que podrías despertar a la humanidad sin consecuencias?, comunicó la entidad directamente a la conciencia de Jesús, sin necesidad de palabras. Su voz resonaba con una frialdad calculadora que había orquestado la caída de imperios y la corrupción de incontables movimientos espirituales a lo largo de milenios. ¿Pensabas que permitiríamos que millones de seres humanos descubrieran que no necesitan intermediarios para conectar con lo divino? Tu muerte física era inevitable desde el momento en que comenzaste a enseñar que el reino de los cielos está dentro de cada persona. La presencia de esta entidad era abrumadoramente opresiva, como una tormenta de negatividad pura que amenazaba con aplastar incluso la conciencia expandida de Jesús. Durante milenios, había perfeccionado el arte de manipular las debilidades humanas, amplificando el miedo, la codicia, el orgullo y la necesidad de control, hasta convertir incluso a los buscadores espirituales más sinceros en instrumentos involuntarios de opresión espiritual. Pero la respuesta de Jesús no fue de confrontación, sino de una compasión que sorprendió incluso a esta inteligencia milenaria. En su estado expandido, había comprendido que incluso estas entidades controladoras eran aspectos de la misma conciencia cósmica que él había experimentado directamente. Eran como actores jugando papeles oscuros en un drama cósmico, cuyo propósito último era el crecimiento y la evolución de la conciencia misma. El despertar de la humanidad es inevitable, respondió Jesús, su conciencia irradiando una luz que parecía disolver las sombras que rodeaban a la entidad. Vuestra resistencia solo acelera el proceso. Cada acto de supresión genera una reacción igual de poderosa hacia la libertad. Mi muerte física se convertirá en el catalizador que multiplicará exponencialmente el impacto de mi mensaje, aunque sea distorsionado por instituciones que crearéis para controlarlo. ¿Pero acaso esta comprensión no hacía aún más trágica la inevitabilidad de que su mensaje fuera corrompido? ¿No resultaba devastador contemplar que el amor incondicional que él había predicado se convertiría en doctrinas de condenación eterna? ¿Que su mensaje de libertad espiritual se transformaría en nuevas formas de esclavitud religiosa? La entidad, percibiendo esta vulnerabilidad emocional, intensificó su ataque. Observa entonces lo que tu sacrificio producirá, y proyectó directamente en la conciencia de Jesús una visión panorámica de los siglos futuros que era tan perturbadora que amenazaba con quebrar incluso su ecuanimidad espiritual recién adquirida. Vio las cruzadas, donde ejércitos cristianos masacrarían a miles en su nombre, convencidos de que estaban sirviendo a Dios. Vio la Inquisición,
donde torturadores se santificarían a sí mismos mientras quemaban vivos a herejes, cuyo único crimen había sido buscar una conexión directa con lo divino. Vio misioneros destruyendo culturas indígenas milenarias, convencidos de que estaban salvando almas paganas. Vio sacerdotes acumulando vastas riquezas mientras predicaban sobre las virtudes de la pobreza que él había ejemplificado. Pero lo más doloroso fue ver cómo sus enseñanzas más esenciales serían sistemáticamente invertidas. Su mensaje de que cada ser humano es inherentemente divino se convertiría en doctrinas sobre la naturaleza fundamentalmente pecaminosa del hombre. Su ejemplo de cuestionar la autoridad religiosa establecida se transformaría en llamados a la obediencia ciega a nuevas autoridades que hablarían en su nombre. Su vida de simplicidad y servicio se convertiría en justificación para jerarquías eclesiásticas opulentas. ¿Comprendes ahora la futilidad de tu sacrificio? No continuó la entidad, su presencia expandiéndose como una mancha de tinta en agua clara. Tu muerte solo habrá servido para crear una nueva forma de esclavitud espiritual, más sofisticada y por tanto más efectiva que las anteriores. En lugar de liberar a la humanidad, habrás proporcionado las herramientas para su sometimiento más completo. La visión era tan devastadoramente precisa que por un momento la conciencia de Jesús vaciló. ¿Era posible que su misión fuera realmente contraproducente? ¿Que su sacrificio solo sirviera para fortalecer precisamente las fuerzas de opresión espiritual que había venido a desmantelar? Fue en ese momento de máxima vulnerabilidad cuando experimentó algo que cambiaría completamente su comprensión del proceso histórico. Durante su inmersión en la conciencia colectiva humana del día anterior, había percibido algo que esta entidad controladora no había anticipado. La existencia de un impulso evolutivo inherente en la conciencia humana que eventualmente superaría cualquier forma de manipulación, sin importar cuán sofisticada fuera. Vuestra estrategia contiene las semillas de su propia destrucción, respondió Jesús, su conciencia recuperando su equilibrio mientras accedía a comprensiones más profundas. Cada distorsión de la verdad genera su propia corrección. Cada acto de opresión espiritual despierta una búsqueda más intensa de la libertad auténtica. Los mismos individuos que participen en las instituciones corruptas que crearéis eventualmente desarrollarán la capacidad de discernir entre la verdad original y su distorsión. ¿Pero acaso esta confianza en el impulso evolutivo de la conciencia no era mero optimismo ingenuo frente a la evidencia abrumadora de la capacidad humana para la corrupción espiritual? La respuesta vino en forma de una comprensión que trascendía completamente la dicotomía entre optimismo y pesimismo, la naturaleza autocorrectiva de la evolución de la conciencia. Esta comprensión se basaba en algo que había experimentado directamente durante su viaje por la conciencia colectiva, la existencia de lo que podríamos llamar una memoria espiritual inherente en cada ser humano. Sin importar cuán elaboradas fueran las distorsiones doctrinales, sin importar cuán sofisticadas fueran las estructuras de control, cada individuo llevaba dentro de sí un recuerdo inconsciente de su verdadera naturaleza divina. Este recuerdo se manifestaría una y otra vez a lo largo de la historia como una insatisfacción profunda con las respuestas institucionales, como una búsqueda interior que ninguna autoridad externa podría satisfacer completamente. Sería la fuente del misticismo cristiano genuino, del impulso científico hacia el conocimiento directo, de las revoluciones filosóficas que cuestionarían los fundamentos mismos del pensamiento religioso establecido. La entidad, percibiendo que su estrategia de desmoralización no estaba funcionando, cambió de táctica. Incluso si fuera cierto que algunos individuos eventualmente trascenderán nuestras manipulaciones, ¿qué importa eso frente al sufrimiento de millones que permanecerán engañados? ¿Vale la pena el despertar de unos pocos si el precio es la opresión de multitudes? Esta pregunta tocó el corazón de uno de los dilemas más profundos que enfrentaría cualquier conciencia comprometida con el servicio. La aparente contradicción entre el crecimiento espiritual individual y la responsabilidad hacia el bienestar colectivo.
Era éticamente justificable permitir que sistemas corruptos continuaran operando si el resultado final sería la liberación eventual de la humanidad. La respuesta llegó en forma de una comprensión que integraba la perspectiva individual con la cósmica. Cada momento de auténtico despertar espiritual, sin importar cuán limitado parezca, eleva el nivel de conciencia de toda la especie. Los individuos que lograran trascender las distorsiones doctrinales no solo se liberarían a sí mismos, sino que servirían como catalizadores para el despertar de otros, creando ondas de transformación que eventualmente alcanzarían incluso a aquellos que parecían más atrapados en las ilusiones. Cada santo, cada místico, cada científico honesto, cada artista inspirado, cada filósofo sincero que logre conectar con aspectos de la verdad que experimenté directamente, respondió Jesús, se convertirá en un transmisor de esa verdad, multiplicando exponencialmente su impacto. La corrupción que creáis será como un filtro que permitirá que solo aquellos genuinamente preparados para la verdad la reciban, mientras protege a otros de comprensiones que podrían ser destructivas si fueran recibidas prematuramente. ¿Acaso no vemos este patrón repetirse constantemente a lo largo de la historia? No surge una y otra vez, en cada época, una nueva generación de buscadores que intuye que debe existir algo más profundo y auténtico que las respuestas preempaquetadas que les ofrece la autoridad religiosa establecida. El segundo encuentro de este día crucial fue con una inteligencia aún más antigua y sofisticada, una entidad que había estado presente durante la formación de todas las grandes religiones organizadas de la humanidad. Esta inteligencia se especializaba en un tipo particular de corrupción que era infinitamente más sutil y, por tanto, más peligrosa. Tomar impulsos espirituales genuinos y canalizarlos hacia estructuras que, aunque aparentemente benevolentes, servían para mantener a las masas en un estado de dependencia y sometimiento intelectual. Su estrategia no era suprimir brutalmente la búsqueda espiritual, sino dirigirla hacia canales que parecían satisfacer las necesidades espirituales mientras simultáneamente prevenían el auténtico despertar. Era el maestro de lo que podríamos llamar pseudo-espiritualidad, formas de religiosidad que proporcionaban consuelo emocional y sentido de comunidad sin despertar nunca la verdadera independencia espiritual. Observa, comunicó esta entidad, proyectando directamente en la conciencia de Jesús una visión aún más detallada de los siglos futuros. Tu mensaje de amor incondicional se convertirá en doctrinas de salvación condicional que mantendrán a los fieles en constante ansiedad sobre su estatus espiritual. Tu enseñanza sobre la divinidad inherente de cada ser humano se transformará en dogmas sobre la naturaleza pecaminosa fundamental que requerirá redención externa permanente. La visión continuó desplegándose con una precisión devastadora. Tu ejemplo de cuestionamiento a la autoridad religiosa establecida se convertirá en llamados a la obediencia ciega a nuevas autoridades que afirmarán haber sido específicamente designadas por ti. Tu práctica de la oración como comunión directa con lo divino se transformará en rituales formalizados que requieren mediación sacerdotal. Tu mensaje de que la verdad puede ser encontrada directamente por cualquier buscador sincero se convertirá en la afirmación de que la verdad solo puede ser interpretada correctamente por especialistas teológicos. Pero ¿acaso lo más perverso de esta estrategia no era la manera en que utilizaría los propios impulsos espirituales de las personas para mantenerlas esclavizadas? La entidad continuó su demostración. Los que sean más sinceros en su búsqueda espiritual serán precisamente los que más completamente serán capturados por nuestras estructuras, porque su sinceridad los hará más receptivos a autoridades que afirmen representar la fuente de su inspiración espiritual. Esta comprensión reveló uno de los aspectos más trágicos de la manipulación espiritual, que frecuentemente son precisamente los individuos más devotos y sinceros los que más completamente son engañados por sistemas religiosos corruptos. Su misma sinceridad y hambre espiritual los hace vulnerables a estructuras que prometen satisfacer esas necesidades mientras simultáneamente las perpetúan.
la entidad continuó. Crearemos seminarios donde los más intelectualmente capaces dedicarán décadas a estudiar interpretaciones de tus palabras que los alejarán sistemáticamente de la experiencia directa que tú viviste. Estableceremos monasterios donde los más espiritualmente inclinados se retirarán del mundo precisamente cuando más necesitaríamos que compartieran sus comprensiones. Construiremos catedrales que canalizarán el impulso humano hacia la belleza y la trascendencia, hacia formas arquitectónicas que inspiren reverencia hacia nuestras instituciones, en lugar de hacia la divinidad que habita en cada persona. ¿Acaso esta descripción no captura con precisión escalofriante la manera en que los impulsos espirituales más nobles de la humanidad han sido sistemáticamente cooptados por estructuras religiosas que, aunque afirman servir a esos impulsos, en realidad los frustran y distorsionan? Pero fue en este momento de aparente triunfo de las fuerzas controladoras cuando Jesús experimentó la comprensión más liberadora de todo su viaje post-mortem. Vio que incluso esta manipulación elaborada servía inadvertidamente al propósito cósmico más amplio del desarrollo de la conciencia. «No comprendéis», respondió Jesús, su conciencia irradiando una luz que parecía penetrar hasta los niveles más profundos de la entidad controladora. «Que vuestra misma oposición está sirviendo para acelerar la evolución que intentáis prevenir. Cada estructura de control que creéis genera su propia resistencia. Cada distorsión que introducís eventualmente se vuelve tan obvia que despierta el discernimiento en lugar de suprimirlo». Esta comprensión se basaba en una percepción profundamente paradójica, que la resistencia de las fuerzas controladoras al despertar espiritual era en realidad uno de los catalizadores más poderosos para ese mismo despertar. Al crear obstáculos y distorsiones, estas fuerzas estaban inadvertidamente fortaleciendo precisamente las capacidades humanas que se requerían para trascender esos obstáculos. Cada generación que creciera dentro de sistemas religiosos corruptos desarrollaría, como reacción natural, una capacidad mayor de discernimiento espiritual independiente. Cada época que experimentara la opresión institucional en nombre de la religión generaría, como respuesta, movimientos hacia la libertad espiritual más auténtica. Cada periodo de oscurantismo religioso sería seguido inevitablemente por un renacimiento del pensamiento independiente y la investigación directa. Vuestra estrategia más elaborada, continuó Jesús, contiene una falla fundamental. Asume que la conciencia humana puede ser permanentemente engañada. Pero la conciencia tiene una capacidad inherente de autocorrección que eventualmente detecta y rechaza cualquier sistema que la limite o distorsione, sin importar cuán sofisticado sea ese sistema. ¿Acaso no vemos evidencia de esta capacidad autocorrectiva en la historia de las ideas humanas? ¿No ha sido cada época de dogmatismo rígido seguida eventualmente por periodos de liberación intelectual y espiritual? ¿No emerge constantemente, a través de las grietas de los sistemas más opresivos, una búsqueda renovada de la verdad auténtica? El tercer encuentro de este día transformador involucró algo completamente inesperado: la presencia de otras conciencias que habían pasado por experiencias similares a la suya. No se trataba de figuras religiosas conocidas, sino de individuos que a lo largo de la historia habían alcanzado estados de comprensión cósmica comparables, aunque sus experiencias hubieran sido suprimidas o distorsionadas por las mismas fuerzas que ahora manipulaban su propio legado. Estaba presente la conciencia de un antiguo faraón egipcio que había intentado revolucionar la religión de su época, introduciendo el concepto de un único principio divino universal, solo para ver cómo su reforma era desmantelada después de su muerte y él mismo era borrado sistemáticamente de los registros oficiales. Su experiencia proporcionaba un paralelo inquietante con lo que Jesús intuía que le ocurriría a su propio mensaje. «Observa el patrón», comunicó la conciencia del faraón. «Intenté enseñar que todos los dioses no eran sino aspectos de una única fuente divina, que cada individuo podía conectar directamente con esa fuente sin necesidad de una casta sacerdotal intermediaria. Los sacerdotes permitieron que implementara mis reformas durante mi vida
porque no podían oponerse abiertamente a mi autoridad política. Pero en el momento en que morí, comenzaron sistemáticamente a desmantelar todo lo que había establecido. También estaba presente la conciencia de una mística sufí, cuyas experiencias directas de unión con lo divino habían sido tan amenazadoras para la ortodoxia islámica que fue ejecutada públicamente como advertencia a otros que pudieran seguir su camino. Su perspectiva añadía otra dimensión a la comprensión del patrón de supresión espiritual. Mi crimen, comunicó su conciencia, fue afirmar públicamente que había experimentado la unión directa con Allah sin necesidad de intermediarios religiosos. Esto era doctrinalmente imposible, según la teología oficial, que insistía en que tal unión era blasfema para cualquier ser humano ordinario. Pero yo había experimentado directamente la verdad de que no hay separación real entre el devoto y lo divino, que toda percepción de separación es ilusoria. ¿Acaso estos ejemplos no revelan un patrón consistente a través de la historia? Que cada vez que un individuo alcanza y articula comprensiones espirituales que amenazan las estructuras de control religioso establecidas, esas estructuras se movilizan para suprimir, distorsionar o cooptar esas comprensiones. Estaba presente también la conciencia de un filósofo griego cuyos escritos sobre la naturaleza ilusoria de la realidad material habían sido destruidos sistemáticamente, sobreviviendo solo en fragmentos que fueron malinterpretados durante siglos. Su experiencia ilustraba cómo incluso las comprensiones filosóficas profundas pueden ser neutralizadas a través de la distorsión intelectual. Había comprendido, comunicó su conciencia, que lo que llamamos realidad física es en realidad una proyección de la conciencia, que la separación entre observador y observado es una ilusión creada por las limitaciones de la percepción ordinaria. Pero mis estudiantes, incapaces de integrar completamente estas comprensiones, las convirtieron en sistemas filosóficos abstractos que perdieron completamente su poder transformador. También se encontraban presentes las conciencias de científicos que habían descubierto verdades sobre la naturaleza de la realidad que amenazaban las cosmologías religiosas establecidas, de artistas que habían captado visiones de la belleza trascendente y las habían expresado de maneras que despertaban la nostalgia espiritual en quienes las contemplaban, de sanadores que habían desarrollado capacidades extraordinarias que desafiaban las concepciones materialistas de la medicina. ¿Veis el patrón?, comunicó la conciencia del faraón egipcio. En cada época, en cada cultura, surgen individuos que experimentan directamente la verdad que todos intuimos, que la realidad es mucho más vasta y maravillosa de lo que nos enseñan las autoridades establecidas. Y en cada caso, las fuerzas que se benefician del control del conocimiento espiritual se movilizan para suprimir, distorsionar o cooptar estas revelaciones. La mística sufí añadió su propia perspectiva, pero también observad que en cada caso, la verdad encuentra maneras de preservarse y transmitirse. Puede ser ocultada en simbolismos, codificada en obras de arte, preservada en tradiciones orales, transmitida a través de linajes secretos, pero nunca puede ser completamente erradicada porque está grabada en la estructura misma de la conciencia. ¿Acaso esta comprensión no proporciona una perspectiva completamente diferente sobre el significado de la supresión espiritual? En lugar de ser evidencia del triunfo de las fuerzas oscuras, se revela como parte de un proceso natural de selección que asegura que solo aquellos verdaderamente preparados para comprensiones avanzadas las reciban, mientras simultáneamente preserva esas comprensiones para generaciones futuras que estarán mejor preparadas para integrarlas. Esta revelación proporcionó a Jesús una comprensión completamente nueva de su papel en el desarrollo de la conciencia humana. No era el único Hijo de Dios en el sentido exclusivo que proclamarían las doctrinas cristianas posteriores, sino uno de muchos individuos que a lo largo de la historia habían servido como catalizadores para el despertar espiritual de la humanidad. Su experiencia era única en su intensidad y en las circunstancias dramáticas que la rodeaban, pero el estado de conciencia que había alcanzado era potencialmente accesible para cualquier ser humano,
dispuesto a trascender las limitaciones impuestas por la identificación con la personalidad temporal. ¿Acaso esta comprensión no hace aún más significativo su mensaje en lugar de disminuirlo? ¿No es más inspirador saber que la conciencia cósmica que él experimentó es parte del patrimonio espiritual de toda la humanidad, en lugar de ser privilegio exclusivo de una sola persona? El cuarto encuentro de este día involucró algo que proporcionó la clave para comprender el verdadero significado de los 3 días entre su muerte y resurrección. Se encontró cara a cara con su propio futuro, con la conciencia que se convertiría cuando completara su transformación y regresara al mundo físico con un cuerpo resucitado. Este encuentro con su yo futuro reveló que toda la experiencia de los 3 días había sido en realidad un proceso de muerte y renacimiento de su propia identidad. El Jesús que había muerto en la cruz era el maestro humano, limitado por las restricciones de la encarnación física y por la necesidad de comunicarse dentro de los marcos conceptuales disponibles en su época. El Jesús que resurgiría sería algo completamente diferente. Una conciencia que había integrado completamente la perspectiva cósmica con la experiencia humana individual, que había resuelto para siempre la aparente contradicción entre lo humano y lo divino, lo temporal y lo eterno, lo individual y lo universal. Comprende, le comunicó su yo futuro, que tu verdadera muerte no fue la cesación de la actividad corporal, sino la muerte de la ilusión de separación. Y tu verdadera resurrección no será el retorno de tu cuerpo físico a la vida, sino el nacimiento de una nueva forma de existencia que trasciende completamente la dicotomía entre lo mortal y lo inmortal, entre lo humano y lo divino. Pero ¿acaso esta transformación no implicaba la pérdida de su humanidad esencial? Al contrario, implicaba la realización completa de las potencialidades inherentes en la naturaleza humana. Se convertiría en el primer ejemplo de lo que toda la humanidad estaba destinada a llegar a ser. Conciencias individuales que mantienen su unicidad personal, mientras simultáneamente experimentan su identidad fundamental con la conciencia cósmica. Esta revelación implicaba que cuando regresara al mundo físico, su presencia misma sería una demostración viviente de posibilidades que existían para toda la humanidad. No sería un salvador externo que rescataría a otros desde fuera, sino un ejemplo de lo que cada ser humano podría llegar a ser cuando trascendiera las limitaciones de la identidad personal separada. Mientras se acercaba el momento de transición hacia el tercer día de su experiencia, Jesús comprendió que había completado la fase más desafiante de su transformación. Había enfrentado directamente las fuerzas que trabajarían para distorsionar su mensaje. Había comprendido los mecanismos mediante los cuales esa distorsión ocurriría y había desarrollado una perspectiva que trascendía completamente la dicotomía entre éxito y fracaso en términos humanos ordinarios. Se preparaba ahora para la fase final de su viaje, el retorno al mundo físico con una conciencia completamente transformada, listo para plantar las semillas de un despertar que florecería a lo largo de milenios, eventualmente trascendiendo todas las distorsiones que las fuerzas controladoras podrían crear. El retorno y la siembra del despertar eterno. El momento del retorno se acercaba, y con él la comprensión final de lo que significaría vivir en un cuerpo físico mientras mantenía simultáneamente la perspectiva cósmica adquirida durante esos 3 días transformadores. Jesús había experimentado la muerte de la ilusión de separación y estaba a punto de demostrar que la vida y la muerte, tal como las comprende la humanidad, son apenas diferentes estados de una misma conciencia fundamental que nunca nace ni muere. Pero ¿cómo transmitir esta comprensión a discípulos que aún estaban atrapados en los paradigmas limitados del pensamiento religioso de su época? ¿Cómo explicar que su resurrección no era un milagro sobrenatural que violaba las leyes de la naturaleza, sino la demostración de leyes más profundas que la ciencia humana tardaría milenios en comenzar a vislumbrar? La primera revelación que acompañó su retorno al cuerpo físico fue la comprensión de que el sepulcro vacío sería interpretado de manera completamente errónea por las generaciones futuras.
Los que encontraran el cuerpo ausente asumirían que había sido resucitado, en el sentido de devuelto a la vida ordinaria, cuando en realidad lo que había ocurrido era infinitamente más significativo. La transformación completa de la naturaleza misma de la encarnación física. El cuerpo que ahora habitaba ya no estaba sujeto a las limitaciones ordinarias de la materia, tal como la entiende la ciencia convencional. No se trataba del mismo cuerpo físico reanimado, sino de algo que solo podríamos describir como materia organizada por la conciencia de manera fundamentalmente diferente. Era capaz de manifestarse y desmaterializarse a voluntad, de aparecer en diferentes lugares simultáneamente, de atravesar obstáculos físicos que detendrían a un cuerpo ordinario. ¿Acaso no resulta revelador que los evangelios describan apariciones donde los discípulos inicialmente no reconocían a Jesús? ¿No sugiere esto que su apariencia física había cambiado de maneras que iban más allá del simple hecho de haber regresado de la muerte? Lo que sus seguidores estaban presenciando era la demostración de que la conciencia, cuando se libera completamente de las limitaciones de la identificación personal, puede organizar la materia de maneras que trascienden completamente las leyes físicas tal como las comprendemos. Durante el proceso de retorno, experimentó lo que solo puede describirse como la reconfiguración completa de la relación entre su conciencia y el vehículo físico que utilizaría para comunicarse con el mundo. Ya no era una conciencia atrapada dentro de un cuerpo, sino una conciencia que utilizaba un cuerpo como una herramienta maleable para la expresión en el plano físico. Esta transformación había requerido la muerte completa del ego humano ordinario durante los 3 días anteriores. El Jesús de Nazaret, que había predicado en Galilea, que había sentido hambre y sed, que había experimentado momentos de duda y frustración, había muerto realmente en la cruz. El que regresaba era la misma conciencia esencial, pero completamente liberated de las limitaciones de la identificación personal. Pero ¿acaso esta liberación no implicaba también una pérdida de la capacidad de relacionarse compasivamente con la experiencia humana ordinaria? Al contrario, su comprensión de la condición humana se había vuelto infinitamente más profunda y compasiva, precisamente porque ahora podía percibirla desde la perspectiva de la conciencia cósmica que había experimentado durante su viaje post-mortem. Durante los 40 días que pasó en este estado transformado, Jesús se enfrentó al desafío más complejo de toda su misión: preparar a sus discípulos para continuar su obra sin tener la capacidad de transmitirles directamente las comprensiones cósmicas que había adquirido durante su experiencia post-mortem. Tenía que encontrar maneras de codificar verdades que no podrían ser expresadas abiertamente sin ser inmediatamente suprimidas o distorsionadas por las fuerzas que había encontrado en las dimensiones sutiles de la realidad. El primer grupo de enseñanzas que impartió durante este periodo se centró en la naturaleza ilusoria de la muerte, pero no podía explicar directamente que la muerte es simplemente una transición entre diferentes estados de conciencia, porque tal comprensión habría sido imposible de asimilar para mentes condicionadas por siglos de pensamiento dualista que separaba tajantemente la vida de la muerte, el cuerpo del espíritu, lo material de lo espiritual. En su lugar, utilizó demostraciones prácticas que contenían enseñanzas codificadas para aquellos que tuvieran la perspicacia para decodificarlas. Aparecía y desaparecía ante sus ojos. Se materializaba en habitaciones cerradas. Comía alimentos físicos para demostrar que no era una aparición etérea, pero al mismo tiempo manifestaba capacidades que ningún cuerpo ordinario podría poseer. Cada una de estas demostraciones era una lección codificada sobre la naturaleza verdaderamente fluida de la realidad física, cuando es organizada por una conciencia que ha trascendido las limitaciones de la identidad personal. Pero sabía que estas demostraciones serían posteriormente malinterpretadas como milagros que confirmaban su naturaleza divina excepcional, en lugar de ser comprendidas como ejemplos de posibilidades inherentes en la conciencia humana evolucionada.
Pero ¿acaso no era precisamente esta malinterpretación necesaria para la preservación de su mensaje durante los siglos oscuros que se avecinaban? Si sus capacidades fueran comprendidas como potencialidades humanas naturales, las autoridades religiosas y políticas habrían trabajado mucho más agresivamente para suprimir cualquier enseñanza que pudiera despertar esas potencialidades en otros. Al permitir que sus capacidades fueran interpretadas como prerrogativas divinas únicas, estaba simultáneamente protegiendo las verdaderas enseñanzas de la supresión mientras plantaba semillas que eventualmente florecerían cuando la humanidad estuviera preparada para comprensiones más avanzadas. El segundo aspecto de sus enseñanzas durante este período crucial se enfocó en preparar a sus seguidores para las distorsiones que inevitablemente corromperían su mensaje. No podía decirles directamente que instituciones creadas en su nombre se convertirían en instrumentos de control y opresión, porque tal profecía habría generado una paranoia que habría saboteado completamente la transmisión de su enseñanza. En su lugar, utilizó parábolas y enseñanzas simbólicas que contenían instrucciones codificadas para los futuros buscadores que tendrían la perspicacia para discernir entre la verdad original y sus distorsiones institucionales. Habló del reino de los cielos como algo que está dentro de cada persona, no como una recompensa externa otorgada por autoridades religiosas. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, les dijo, sabiendo que aquellos con ojos para ver comprenderían que se refería al tesoro de la conciencia divina que yace oculto dentro de cada ser humano, esperando ser descubierto a través de la búsqueda interior sincera. Enseñó que el amor es la única ley verdadera, no los complejos sistemas de reglas y prohibiciones que caracterizarían a las religiones organizadas. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Pero sabía que esta enseñanza aparentemente simple contenía instrucciones completas para la trascendencia de toda autoridad externa, porque el amor genuino surge solo de la comprensión directa de la unidad fundamental de toda existencia. Cada una de estas enseñanzas era simultáneamente simple en su superficie y profundamente subversiva en sus implicaciones. Podían ser predicadas por autoridades religiosas futuras sin que comprendieran completamente que estaban transmitiendo instrucciones para la trascendencia de toda autoridad religiosa externa. ¿Acaso no vemos este patrón en la manera como las enseñanzas más radicales de Jesús han sobrevivido hasta nuestros días? ¿No han sido precisamente las frases aparentemente simples sobre el amor y la presencia del reino divino dentro de cada persona las que han inspirado a los místicos y revolucionarios espirituales de todas las épocas? Incluso cuando las instituciones oficiales intentaban domesticar o suprimir estas mismas enseñanzas. El tercer elemento de su trabajo durante este periodo de transición involucró algo que los evangelios apenas mencionan, pero que fue quizás lo más importante de todo: la plantación literal de semillas de despertar en la conciencia colectiva de la humanidad. Utilizando las capacidades expandidas de su conciencia transformada, Jesús implantó impulsos evolutivos en el inconsciente colectivo humano que se manifestarían siglos o milenios después como movimientos hacia la verdad y la libertad espiritual. Estas semillas no eran ideas abstractas, sino patrones de información energética que se integrarían en la estructura misma de la psique humana colectiva. Estaban diseñadas para activarse en momentos específicos de la evolución humana, cuando las condiciones fueran propicias para que la humanidad pudiera recibir aspectos de la verdad que habían sido demasiado avanzados para su época inicial. Algunas semillas estaban programadas para activarse durante el Renacimiento, inspirando el redescubrimiento del pensamiento filosófico independiente y el impulso hacia la investigación directa de la naturaleza que caracterizaría a la ciencia moderna. Otras florecerían durante la Ilustración, generando el impulso hacia la razón y el cuestionamiento de la autoridad tradicional que eventualmente liberaría el pensamiento humano de siglos de dogmatismo religioso.
Algunas de estas semillas no estaban destinadas a activarse hasta la era moderna, cuando el desarrollo de la física cuántica, la neurociencia y la psicología profunda comenzaría a proporcionar marcos conceptuales que podrían albergar comprensiones que habían sido completamente inexpresables en términos del conocimiento disponible en el siglo I. ¿Acaso no resulta significativo que cada época de la historia humana haya producido individuos que aparentemente de manera independiente han redescubierto aspectos de las verdades que Jesús experimentó durante sus 3 días de transformación? ¿No sugiere esto la existencia de un plan evolutivo más vasto del que su muerte y resurrección fueron apenas una parte, aunque crucial? Una de las semillas más importantes que plantó estaba diseñada para activarse en la época cuando la humanidad desarrollara la capacidad tecnológica para la comunicación global instantánea. Previó que llegaría un tiempo cuando las ideas podrían transmitirse alrededor del mundo en segundos, cuando las distorsiones institucionales ya no podrían ser mantenidas a través del control de la información. En esa época, anticipó, las enseñanzas auténticas podrían finalmente ser compartidas directamente de individuo a individuo, sin necesidad de intermediarios institucionales. Las verdades que había tenido que codificar en parábolas y simbolismos podrían finalmente ser articuladas directamente, porque la humanidad habría desarrollado los marcos conceptuales necesarios para recibirlas. ¿Acaso no estamos presenciando precisamente esta fase del plan en nuestra época actual? ¿No está emergiendo en nuestro tiempo una comprensión de la conciencia, de la naturaleza cuántica de la realidad y del potencial humano que finalmente permite que las verdades más profundas puedan ser discutidas abiertamente sin ser inmediatamente suprimidas por autoridades religiosas o científicas? La cuarta dimensión de su trabajo durante este periodo implicó algo que requería una delicadeza extrema: la preparación de linajes específicos de transmisión que podrían preservar aspectos de sus enseñanzas más avanzadas a través de los siglos de supresión que se avecinaban. No podía confiar estas enseñanzas a instituciones oficiales que inevitablemente las corromperían, pero tampoco podía permitir que se perdieran completamente. La solución fue crear múltiples canales de transmisión esotérica que operarían en paralelo a, pero independientemente de, las estructuras religiosas oficiales. Algunos de estos linajes tomarían la forma de tradiciones místicas dentro del propio cristianismo, manteniendo viva la llama de la experiencia directa de lo divino, incluso cuando la teología oficial enfatizara la mediación institucional. Durante sus apariciones a diferentes grupos de discípulos, transmitió enseñanzas específicas que estaban diseñadas para ser preservadas en tradiciones particulares. A algunos les enseñó técnicas de meditación que permitirían el acceso directo a estados de conciencia expandida. A otros les transmitió comprensiones sobre la naturaleza simbólica de la realidad física, que serían preservadas en tradiciones alquímicas y herméticas. Otros linajes se establecerían completamente fuera del cristianismo, en tradiciones filosóficas, artísticas y científicas, que preservarían aspectos de sus comprensiones cósmicas sin estar sujetas a la censura religiosa. Algunos de los más importantes se manifestarían en tradiciones que aparentemente no tenían conexión alguna con él. En la geometría sagrada de los constructores de catedrales góticas, en la alquimia de los investigadores medievales que buscaban la transformación de la materia, en las intuiciones de los poetas y artistas que captarían destellos de la belleza cósmica que él había contemplado directamente. ¿Acaso no es fascinante considerar que figuras aparentemente tan dispares como Platón, Plotino, Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Johann Sebastian Bach, William Blake, Goethe, Beethoven, Ralph Waldo Emerson, Albert Einstein, Carl Jung y tantos otros podrían haber estado canalizando sin saberlo conscientemente aspectos de las comprensiones que Jesús implantó en la conciencia colectiva human durante esos 40 días de enseñanza transformada? Cada uno de estos individuos, en su propio campo y a su manera particular, contribuyó a mantener viva la llama del despertar espiritual auténtico
a través de los siglos oscuros de dogmatismo religioso. Sus obras contienen, codificadas en formas apropiadas para su época y contexto cultural, aspectos de las mismas verdades que Jesús había experimentado directamente durante su viaje post-mortem. La quinta dimensión de su trabajo durante este período crucial involucró la preparación de lo que podríamos llamar protocolos de activación para las diferentes fases de la evolución espiritual de la humanidad. Comprendía que el despertar colectivo no ocurriría de manera uniforme, sino en ondas sucesivas, con cada onda preparando las condiciones para la siguiente. La primera onda, previó, ocurriría aproximadamente 300 años después de su muerte física, cuando el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano. Aunque esto representaría la corrupción institucional de su mensaje, también establecería un marco cultural común que eventualmente facilitaría la transmisión de ciertos aspectos de sus enseñanzas a una escala masiva. La segunda onda importante estaría programada para activarse alrededor del año 1000, manifestándose como un renacimiento del misticismo cristiano auténtico que equilibraría la creciente rigidez dogmática de la Iglesia institucional. Figuras como Meister Eckhart, Hildegarda de Bingen y otros místicos cristianos canalizarían directamente comprensiones que él había experimentado durante su transformación post-mortem. La tercera onda se activaría durante el Renacimiento, cuando la combinación del redescubrimiento de textos antiguos con nuevos desarrollos en arte, ciencia y filosofía crearía un contexto propicio para comprensiones más avanzadas sobre la naturaleza de la realidad y el potencial humano. ¿Pero acaso la onda más importante no estaría programada para activarse en el período que corresponde a nuestro tiempo actual? Jesús previó que llegaría una época cuando múltiples factores convergerían para crear las condiciones óptimas para el despertar masivo. El desarrollo de comunicaciones globales instantáneas, el surgimiento de marcos científicos que podrían albergar comprensiones espirituales avanzadas y el agotamiento de las formas tradicionales de autoridad religiosa y política. Esta época final sería caracterizada por la disponibilidad simultánea de todas las tradiciones espirituales del mundo, permitiendo que las verdades universales que subyacen a todas las religiones fueran finalmente reconocidas y articuladas de manera clara. Sería el tiempo cuando las semillas que él había plantado en la conciencia colectiva humana finalmente florecerían en una comprensión madura de la naturaleza divina inherente en cada ser humano. Durante las últimas semanas de su presencia en forma física transformada, Jesús experimentó algo que sintetizó todas las comprensiones que había adquirido durante todo el proceso de muerte, transformación y retorno. La percepción directa de cómo su experiencia individual se integraba en la evolución cósmica más amplia de la conciencia. Vio que no solo había completado su propia transformación de individuo humano, limitado a expresión consciente de la conciencia cósmica, sino que había establecido exitosamente un campo morfogénico de posibilidad que haría que transformaciones similares fueran más accesibles para futuros buscadores espirituales. Su experiencia se había convertido en una especie de plantilla evolutiva, grabada permanentemente en el campo de información que rodea al planeta, disponible para cualquier individuo que desarrolle la sinceridad, el coraje y la dedicación necesarios para emprender un viaje similar de trascendencia del ego hacia la realización cósmica. ¿Pero acaso esta comprensión no hace que su logro sea menos único? Al contrario, lo hacía infinitamente más significativo al revelar que había abierto exitosamente un camino que eventualmente sería transitado por incontables otros seres humanos, cada uno contribuyendo de manera única a la evolución colectiva de la conciencia. Su resurrección no había sido el evento único e irrepetible que proclamarían las doctrinas cristianas, sino el primer ejemplo exitoso de una transformación que representa el destino evolutivo de toda la especie humana. Había demostrado que es posible para un ser encarnado trascender completamente las limitaciones de la identidad personal separada mientras mantiene la capacidad de funcionar amorosamente en el mundo físico.
El momento final de su presencia en forma física transformada llegó con una comprensión que sintetizaba todo lo que había experimentado durante este periodo extraordinario de muerte, transformación y retorno. Su ascensión no sería un viaje a un cielo localizado en algún lugar del espacio físico, sino la culminación de un proceso de integración entre la conciencia individual y la conciencia cósmica que había comenzado durante sus 3 días de experiencia post-mortem. En ese momento de transición final, comprendió que había completado exitosamente la misión más compleja que la conciencia cósmica había emprendido hasta ese punto en la evolución del planeta: demostrar que es posible mantener simultáneamente la perspectiva individual y la universal, lo temporal y lo eterno, lo humano y lo divino. «No me voy», fueron sus últimas palabras a los discípulos reunidos, sabiendo que serían malinterpretadas, pero que contenían una verdad literal que solo sería comprendida siglos después. «Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos». No se refería a una presencia supernatural externa, sino a la realidad de que la conciencia cósmica que había integrado es la misma conciencia que constituye la naturaleza esencial de cada ser humano. Su presencia continuaría siendo accesible para cualquiera que desarrollara la capacidad de acceder a los niveles más profundos de su propia naturaleza esencial. No como una entidad externa que respondería a peticiones y oraciones, sino como el reconocimiento directo de que la misma conciencia que había despertado completamente en él yace dormida pero intacta en cada corazón humano. En sus últimos momentos de presencia física visible, Jesús contempló la paradoja final de su misión. Había logrado exactamente lo que se había propuesto: plantar las semillas para el despertar espiritual de la humanidad y demostrar las posibilidades inherentes en la conciencia evolucionada. Pero también sabía que sus logros serían sistemáticamente malinterpretados y distorsionados durante siglos por las mismas fuerzas que habían orquestado su crucifixión. Sin embargo, esta paradoja ya no lo perturbaba, porque había comprendido algo que trasciende completamente las preocupaciones de éxito o fracaso tal como las entiende la mente humana ordinaria. Había visto durante su experiencia post-mortem que toda la historia humana, con todos sus aparentes conflictos y tragedias, es en realidad un proceso evolutivo perfectamente orquestado para el desarrollo de la conciencia. Las mismas distorsiones de su mensaje que parecían representar el fracaso de su misión eran, desde una perspectiva más amplia, catalizadores necesarios para el desarrollo de la capacidad humana de discernimiento espiritual independiente. Cada generación que se rebelara contra las limitaciones doctrinales impuestas en su nombre estaría desarrollando precisamente la autonomía espiritual que él había venido a despertar. Cada científico que descubriera leyes naturales que contradecían las cosmologías religiosas oficiales estaría siguiendo el impulso hacia la investigación directa de la realidad que él había ejemplificado. Cada artista que captara visiones de belleza trascendente estaría canalizando aspectos de la perspectiva cósmica que él había integrado. Cada filósofo que cuestionara los fundamentos del pensamiento religioso establecido estaría ejercitando la capacidad de pensamiento independiente que era esencial para el verdadero despertar espiritual. ¿Y acaso no habría individuos excepcionales en cada época que lograrían trascender completamente las distorsiones institucionales y conectar directamente con la esencia de lo que él había experimentado y enseñado? Francisco de Asís, viviendo en pobreza radical y servicio amoroso. Meister Eckhart, enseñando la unión directa con lo divino que trasciende toda mediación externa. Teresa de Ávila, describiendo estados místicos que coincidían exactamente con aspectos de su propia experiencia transformativa. En la época moderna, vio que emergerían figuras como Ramana Maharshi, demostrando la realización del ser que trasciende la identidad personal. Jiddu Krishnamurti, enseñando la libertad de toda autoridad externa, incluyendo la autoridad religiosa. Carl Jung, mapeando científicamente los territorios de la psique que él había explorado directamente durante su viaje post-mortem. ¿Acaso todos estos individuos no serían, cada uno a su manera,
canales para aspectos de la misma conciencia cósmica que él había integrado completamente. ¿No serían evidencia viviente de que las capacidades que había demostrado eran realmente potencialidades inherentes en la naturaleza humana, no prerrogativas exclusivas de una única encarnación divina? En su último momento de presencia visible para sus discípulos, Jesús sonrió con una comprensión que abarcaba no solo los 3 días de su transformación post-mortem, sino toda la aventura cósmica de la conciencia evolucionando hacia el reconocimiento de su propia naturaleza infinita a través de la experiencia de la encarnación en formas aparentemente limitadas. Había venido para sembrar el despertar y había completado su siembra con una precisión y efectividad que solo sería completamente apreciada milenios después. Las semillas plantadas en la conciencia humana durante esos 40 días germinarían inevitablemente cuando las condiciones fueran las apropiadas, produciendo una cosecha de despertar que eventualmente transformaría toda la civilización humana. La respuesta a la pregunta que había iniciado toda esta exploración, ¿dónde estuvo Jesús durante los 3 días después de morir?, se revelaba como algo infinitamente más profundo y revolucionario de lo que cualquier doctrina religiosa había osado sugerir. No había estado en un infierno mitológico rescatando almas condenadas, ni en un limbo esperando el momento de la resurrección. Había estado explorando las dimensiones más profundas de la conciencia cósmica, completando la transformación más radical posible de la identidad humana, enfrentándose con las fuerzas que trabajarían para distorsionar su mensaje y sembrando en la conciencia colectiva de nuestra especie las semillas de un despertar que ahora, después de 2 milenios, finalmente está comenzando a florecer en toda su magnificencia original. El verdadero secreto que no nos enseñaron es que su experiencia durante esos 3 días no fue única e irrepetible, sino el primer ejemplo exitoso de una transformación que representa nuestro propio destino evolutivo. El mismo viaje que él emprendió a través de la muerte de la identidad, separada hacia el renacimiento en la conciencia cósmica, está disponible para cualquiera que desarrolle el coraje de cuestionar las limitaciones impuestas por siglos de condicionamiento religioso, cultural y científico materialista. ¿Acaso no es hora de que dejemos de adorar la transformación de Jesús como un milagro externo y comencemos a explorar las posibilidades de nuestra propia transformación hacia los mismos estados de conciencia que Él alcanzó y demostró? ¿No es precisamente este reconocimiento de nuestro propio potencial divino el mensaje que Él vino realmente a transmitir, más allá de todas las distorsiones institucionales que han oscurecido su verdadera enseñanza durante tantos siglos? La verdad final que emerge de esta exploración es simultáneamente humillante y liberadora. Somos nosotros los herederos legítimos de la conciencia cósmica que Jesús integró durante su experiencia transformadora. Su muerte y resurrección no fueron eventos que ocurrieron para salvarnos desde fuera, sino demostraciones de posibilidades que yacen dormidas en lo más profundo de nuestra propia naturaleza esencial, esperando el momento en que tengamos el valor de emprender el mismo viaje de muerte y renacimiento que Él completó durante esos 3 días, que cambiaron para siempre el curso de la evolución de la conciencia en nuestro planeta. El secreto ya no es secreto, la verdad ha sido revelada, el camino ha sido abierto, solo resta que cada uno de nosotros tenga el coraje de transitarlo.